Bienvenidos a este salón de actos de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que como todos los años acoge las conferencias de la Asociación Procesionista del Año de Cartagena. Y siguiendo con el ciclo de conferencias, esta noche tenemos con nosotros una conferencia que versa sobre la músicos militares y en la Semana Santa de Cartagena. Seguidamente voy a hacer una pequeña semblanza de los conferenciantes. Enrique Martínez Gallego nació en Cartagena el 4 del 11 de 1966. Está en posesión del grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad de Murcia, diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad de Murcia, técnico superior de Animación y Actividades Físico-Deportivas en el IES Mediterráneo de Cartagena. Es entrenador superior de natación del INEF Madrid, Escuela Nacional de Entrenadores de la Real Federación Española de Natación. Es funcionario de carrera del excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena, con plaza de graduado social en Servicios de Recursos Humanos. Es también suboficial reservista en el Ejército de Tierra, estando en posesión de los cursos militares del Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra en los siguientes: curso de Introducción a la Historia Militar de España, curso de Historia y Estética de la Música Militar Marcial, curso de Uniformología, curso de Heráldica General y Militar, curso de Visología, curso de Historia de Armamento. Profesor de la Escuela Nacional de la Real Federación Española de Natación. Fue componente del equipo técnico del programa ADO 2000 del Consejo Superior de Deportes de Natación. Fue secretario general de la Federación de Natación de la Región de Murcia. Fue secretario de la Federación Nacional de Asociaciones de Veteranos de Infantería de Marina, uno de los promotores del Monumento al Infante de Marina Español en Cartagena. Ha realizado diversas publicaciones en el diario La Verdad y revistas de Semana Santa y ámbito militar sobre música de Semana Santa. Apasionado de la historia musical procesional y militar. Ha colaborado en la organización de conciertos de Semana Santa militares en Cartagena y Cuenca. Ha participado en el asesoramiento en historia de música con diferentes directores de música militares y civiles. Ha participado también en la grabación de varios discos de Semana Santa. Pertenece a la agrupación del San Juan Barrajo, siendo consiliario directivo como vocal de música en estos últimos años, vara de tercio de San Juan, así que estuvo trabajando en el archivo de la Cofradía Marraja con Alfonso Pagán Pérez. Fue el primer profesor de la formación cofrade de la Cofradía California. Y es hermano de honor y escudo de plata del San Pedro y está distinguido por diversas agrupaciones de la Semana Santa de Cartagena. También nos acompaña esta noche Obdulio Valdés Pujol. Obdulio Valdés Pujol nace en Cartagena el 8 de diciembre de 1981. Recibe sus primeras lecciones musicales de la mano de su madre, eligiendo a la guitarra como compañera inseparable de fatigas y de vida. Comenzó su carrera musical a la edad de 11 años en el Conservatorio Profesional de Música de Melilla, donde cursó el grado elemental. Durante sus primeros años obtuvo varias menciones y premios, así como obtener la mejor nota de su promoción. Se traslada a Murcia para continuar sus estudios en grado medio en el Conservatorio Profesional de dicha ciudad, teniendo como profesor a don Antonio Peñaranda. Con el fin de terminar su carrera y perfeccionar su técnica, se traslada al Conservatorio Superior de Córdoba, donde cursó grado superior, bajo la dirección del reconocido catedrático don Manuel Avellá. Obdulio Valdés es licenciado por el Conservatorio Superior de Música de Córdoba. Ha recibido clases magistrales de grandes maestros de la guitarra, entre los que cabe citar a don Manuel Barrueco, a don Leo Brauer, a don David Russell, doña Carmen María Ross y don Carles Trepat, entre otros. Ha ofrecido numerosos recitales y conciertos por toda la geografía española e incluso también por algunos países europeos. Asimismo, en Cartagena y Córdoba ha intervenido junto con su inseparable guitarra en programas de radio y televisión. En febrero del 2012 tuvo el gran honor de debutar en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, interpretando el concierto andaluz del maestro Joaquín Rodrigo junto a la Orquesta Chamartín bajo la batuta de César Belda. En el campo de la composición, Obdulio Valdés inicia su formación de forma autodidacta, recibiendo en principio clases del profesor Juan Carlos Méndez Vázquez,
Tato. Más tarde recibe clases compositores de la talla de don Javier Pérez Garrido y don José Alberto Pina, quien le ayuda a desarrollarse. Ha recibido el segundo premio de composición en el primer concurso nacional de marchas de Semana Santa, Ciudad de Cartagena, y en el segundo, este año, ha recibido el tercer premio. En el año 2022, tuvo el honor que le estrenaran una composición, su primera marcha procesional, que lleva el nombre El Encuentro y está dedicada a la agrupación de nuestro Padre Jesús Nazareno de la Cofradía Marraja de la ciudad de Cartagena. Actualmente, Obdulio Valdés se encuentra impartiendo clases como profesor titular de guitarra en la Escuela de Música Alter Musici, Centro Oficial de Enseñanza Elemental y Profesional, autorizado por la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Murcia. Y seguidamente tienen la palabra el señor don Enrique Martínez Gallego y el señor don Obdulio Valdés Pujol, que nos hablarán sobre la música marcial, los músicos militares y su aportación a la Semana Santa. ¿Se oye? Me vaya a disculpar, pero me he tirado un mes prácticamente afónico y lo tengo complicado de hablar. O sea que he recuperado la voz este fin de semana, pero creo que algo podremos escuchar. Quiero agradecer a Álvaro, que esté aquí como concejal del Ayuntamiento de Cartagena, y a mi hermano mayor, mi presidente, mi hermano y hermanos de otras agrupaciones y muchos amigos que te veo, muchas caras conocidas. Bueno, esta conferencia que me propuso en el mes de noviembre Obdulio, yo soy muy especialista, me encanta el tema de la música militar y siempre me gusta el hacerlo con la Semana Santa de Cartagena. Entonces, creo que os va a quedar bastante claro de dónde viene todo el acervo musical que tenemos hoy en día y cuál es su origen. Tener en cuenta que empezamos con el siglo XVI, con las cofradías de Semana Santa, con a nuestro Padre Jesús, donde el acervo musical es prácticamente casi nulo, no hay nada, el único serían las bocinas, los coros y algún tipo de instrumentos más de viento. Y va a ser en el siglo XVIII cuando vamos a empezar a ver ese cambio a partir de la aportación que hace la música militar. Quiero hacer un inciso ahí con lo que es una pequeña introducción. Lo que es la música marcial, un concepto a lo mejor no os suena más decir música militar o marchas militares. La música marcial engloba todo, es decir, lo que es la música militar y lo que engloba son cualquier tipo de música que genere un hecho que sea resaltable dentro del ámbito militar, como puede ser una ópera, una banda sonora de una película, e incluso motetes religiosos, y, como no, marchas procesionales estaría incluida dentro de la música marcial, porque va a ser su origen. Vamos a ver cómo se organiza, cómo empezamos la música, el origen de los músicos militares en el siglo XVIII, que va a ser, digamos, el pistoletazo de salida donde van a entrar los militares. Anteriormente, la aportación militar en el siglo XVI prácticamente no existía porque no hay una organización militar como tal. Estaban los tercios y va a ser a la llegada de Felipe d'Anjou como sucesor al trono de España por ser nieto de Felipe IV, entraría dentro de la dinastía de los Borbones, en 1701 sería proclamado rey de España y, como es buen francés, pues se trae la organización francesa al ejército de España. En 1704 lo que hace es reformar el ejército. A ver si siguiente. Bueno, no, ahí está ahí. En 1704 se hace una reforma del ejército. Los tercios pasan a convertirse en regimientos y en 1717 se hace una reforma de la Armada por Patiño, donde en Cartagena tendremos los batallones de marina que se van a crear dentro. Hasta ese momento sí que teníamos infantería de marina en Cartagena, lo matizo, porque estaba el tercio de galera. El tercio de galera va a pasar a ser el batallón mediterráneo y posteriormente va a ser el sexto y el séptimo batallón
que va a haber en Cartagena y posteriormente el octavo, durante el siglo XVIII. Durante el siglo XVIII, Cartagena cada 2 años va a tener una renovación dentro de los regimientos de infantería. Cada 2 años va a haber un regimiento diferente o va a haber 1 o 2 regimientos en Cartagena. Incluso, bueno, los artilleros siempre van a estar ahí, pero la infantería va a ir rondando, pero siempre va a estar la infantería marina. Dentro de esa organización, en 1715, tenemos como posible el primer año que sale un piquete militar el Viernes Santo, que fue el regimiento de Jaén. ¿Por qué? Ese año, en 1715, se constituye en Cartagena, dentro de esa organización que hace Felipe V, se constituye el regimiento Jaén. Ese regimiento sería uno de los primeros que pasaría, y de hecho siempre se ha tomado la referencia como 1715 como el inicio de los piquetes militares en Cartagena. Llevaría su acompañamiento musical, que como bien sabéis son los pífanos y los tambores. Bueno, los tambores, como ya sabéis, encabezaban las unidades de infantería y el pífano era un instrumento germánico que vino a España dentro de la toma de Granada. En aquella época no existían los ejércitos como tal en la toma de Granada. Eran ejércitos nobles y se contrataban mercenarios suizos. Esos mercenarios suizos son los que van a traer el pífano a España. Y se va a introducir desde ese momento dentro de los tercios hasta bueno, siguen vigentes los pífanos. No vamos a decir, va a haber un momento que desaparecen, pero siguen vigentes hasta la fecha. Eso ha dado lugar, como estáis leyendo ahí, al pífano se le llamaba siempre el pito. Y ha dado juego, el ámbito militar siempre ha dado juego a hacer muchas chanzas. De ahí viene la expresión como me importa un pito, o tomarle uno el pito de, o me importa 3 pitos todo. Todo eso viene del ámbito militar. Lo que he dicho antes, en 1704, Felipe V reglamenta los tambores mayores. La figura del tambor mayor está desde 1534 en los tercios. Pero va a sufrir diferentes regularizaciones al cabo de los años. Bueno, lo que he comentado antes, en 1715, ese gráfico que estáis viendo es el regimiento Jaén. Pero cuando se volvió a reconstituir, pues se van apareciendo, se van disolviendo, lo vuelven a formar en 1793. Impresionante, o sea, fijaros bien los detalles. Se me seca la boca, lo siento. La cabecera de granaderos, ¿la veis? Es un regimiento de infantería. ¿Qué distingue los regimientos de infantería con los regimientos de marina? El color blanco. Los regimientos de infantería del Ejército de Tierra siempre van a ir de blanco y los regimientos, los batallones de marina siempre van a ir azul marino porque cogen el color de la Casa Real. Esa es la diferencia. Siempre van a llevar blanco. Lo digo porque sacamos los granaderos blancos, que yo los veo fuera de juego. Siempre lo he visto fuera de juego. Pero bueno, ahí está. Alguien se pensó que los granaderos blancos venían del siglo XVIII, sí que viene, pero que son todos los regimientos de infantería, se distingue por el color blanco y la vuelta de los puños de un color verde, azul, morado y la vuelta de la casaca, ¿vale? Y siempre va a ser azul marino, la infantería marina. Fijaros delante, si veis delante tenéis las primeras formaciones de bandas de música, que ya en 1734 ya se generan las primeras bandas con 3, 4 instrumentos, aparte de los pífanos y tambores. Los pífanos y tambores van a estar incluidos desde el siglo XVI, como he dicho, pero están adscritos a cada compañía un pífano y un tambor. En un momento dado se juntan todos para desfilar. Vale, 1733, lo que acabo de decir, es cuando se crean las primeras músicas militares con los oboes, trompes, bajos, que son los fagot actuales. En 1750, porque conocemos los músicos, los directores de ahora, pero yo ya he encontrado directores de los tercios de los batallones de marina. En concreto, el de 1750, el tambor mayor del 6º batallón de marina era un cartagenero, Baltasar García. En 1755 se reglamenta el servicio de los regimientos de suizos. España
dentro de su alianza con todo lo que tiene en Europa, trae regimientos irlandeses y regimientos suizos. A Cartagena le cae un regimiento de suizos. Esos suizos van a salir en nuestras procesiones y van a desfilar con los armados del Nazareno y con los armados del Prendimiento. Al principio poniéndole música y luego vistiéndose de armado. Ahí viene el tema del pífano de los judíos. Y lo digo como lo siento. Yo lo tengo más claro que el agua. El perico pelado es cosa de ellos. De ellos o de los que dejaron en sus puestos después. Pero ellos fueron los que nos metieron el pífano en los judíos, en los granaderos. Ahí viene el tema. Eso es una foto que hice yo en el Museo del Ejército. Así es como vestían en esa época en Cartagena. Esos son los colores de los suizos. Así desfilaban en Cartagena. Y el de la izquierda es un tambor. Vamos adentrándonos en el siglo XVIII. En 1761, Carlos III manda a realizar un libro de ordenanzas militares para toque de pífanos y tambores. Ese reglamento que hace 1761, que lo hace Manuel Espinosa de los Monteros, viene una pieza que nosotros hemos recuperado en la cofradía más baja, la marcha ganadera. O sea, aquí que está el presidente de los granaderos más bajos, cuya labor fue en 2019 perfecta. Y ahí está, se ha consolidado. La marcha ganadera. Y voy a poner un vídeo que va a ser un poco elocuente de los granaderos de la época. ¿Lo veis? Granadero blanco de piel. ¿Qué conclusión sacáis? ¿Cómo desfilaban los granaderos? Los granaderos, hay una cosa que aquí cuando lo escucho me cabreo. Vale. Ahí lo he puesto para que lo tengáis claro. ¿Qué veis ahí? Abajo, las 4 figuras que se ven. Tenemos la manera de decirle a los que van en la sección de los granaderos, fusileros. Eso es un insulto. ¿Por qué? Porque el soldado de infantería se dividía en dos, el granadero y el fusilero. A la izquierda tenéis el granadero y a la derecha tenéis cómo iba el fusilero, con el sombrero de 3 picos. Los granaderos llevaban fusiles también. Pero cuando le decimos la sección de fusileros, no. Fusilero era un tipo de soldado, el sombrero de 3 picos. Ya sabéis que el granadero es un soldado distinguido que aparece en 1685. En los tercios ya finales ya se incorpora la figura del granadero y se va a ir regularizando ya durante todo el principio del siglo XVIII. Ese granadero, evidentemente, era el que tiraba la granada y era el soldado que hacía, digamos, el asalto, era el soldado de asalto y eran de las compañías de preferencia dentro de lo que marcaba la Casa Real, que tenían sus soldados de preferencia. Los granaderos eran soldados de preferencia. Los granaderos eran los fusiles, los que hacían la descarga. Eso no ha quedado más claro, ¿no? Enlazo con la marcha granadera. Tengo que ver aquí unas notas que tengo, porque son muy aclaratorias de lo que es los granaderos. Bien. La marcha granadera llegaría a ser... Esto no, perdonadme. Bueno, sí, lo digo de cabeza. Carlos III, en el reglamento que hace de ordenanza militar, le da la potestad a los granaderos para que sea la escolta de las procesiones.
El sentido de los granaderos que hoy en día lo tenemos aquí es porque Carlos III dice que tienen que ser los granaderos los que escoltan. Y dice, si los granaderos van acompañados de fusileros, no tocan la marcha granadera. Si los granaderos desfilan solos, tocarán la marcha granadera. La marcha granadera se va a convertir en 1770. Carlos III la hace como himno casi oficial, la hace como un himno reglamentario dentro de las Fuerzas Armadas, como algo que representa a la nación, ya. Ese va a ser el origen de nuestro himno nacional de España, la marcha granadera. La marcha granadera va a ir evolucionando, va a seguir tocándose durante todo el siglo XIX, va a evolucionar a lo que es el himno nacional. Se tocan diferentes maneras del himno durante el siglo XIX hasta que Alfonso XIII ve que esto es un caos cada vez que va a un sitio y encarga a Bartolomé Pérez Casas la armonización del himno nacional. Eso lo hace en 1908, si no me equivoco. Lo estoy diciendo todo de cabeza. Bartolomé Pérez Casas, ya tirando un poco para nuestra casa, vivió en Cartagena. No sé si lo sabéis. Él vino a vivir a Cartagena con 14 años, entró con 16 de educando en el 3er Regimiento como requinto, dentro de la Infantería Marina, y sacó la plaza de músico mayor del Regimiento de España, de Infantería de España 46, en Cartagena, en 1893. En 1897 sacó la oposición de músico mayor de la banda de alabarderos del Rey. Pasó a Madrid y él se casó con una cartagenera y siguió teniendo toda su vida vinculación con Cartagena. Él venía mucho a Cartagena. Una vez que ella estaba en Madrid, él seguía viniendo a Cartagena con la familia de su mujer. O sea que algo tenemos que ver con Bartolomé Pérez Casas. Aunque es lorquino, es muy cartagenero también. Bueno, y hasta ahí el himno y la marcha granadera. Bueno, ya en 1756, la Cofradía de California contrataba a los granaderos y pífanos, porque se les pagaba, del Regimiento León. En la ordenanza de 1768 ya empiezan a aparecer más instrumentos dentro de la música militar, el clarinete, ya se incluye. Y en 1769 se vuelve a hacer otra ordenanza de las músicas militares, de Manuel de los Monteros, incluyendo el clarinete, ¿vale? Con el pífano y el tambor. Hubo una banda del Colegio de Guardia Marina, que ahora mismo tampoco sabemos, posiblemente sí que hiciera algo en la Semana Santa, pero no, lo desconocemos. Y en 1790 empiezan a aparecer los granaderos de cofradía. Los granaderos de cofradía no tienen nada que ver con lo que vemos hoy en día. No tienen nada que ver, pero eso sería otra conferencia. Bien, a finales del siglo XVIII, las músicas militares van ampliando su sonoridad y van a empezar a coger la forma que ya empiezan con el siglo XIX. Además de los pífanos, van a entrar los sacabuches, que son el trombón, las trompas y los serpentones, el antecesor de la tuba. A principios del siglo XIX, con el reinado ya de Fernando VII, las bandas se van a ampliar en número, en músicos, pero sin variación del tipo de instrumento. Más o menos, cosas que he podido encontrar. El Regimiento Jaén, como hemos dicho, unidades que han participado, que tengamos más o menos localizar. El Regimiento Infantería León, Batallón Mediterráneo, el 7º Batallón, con esos son sus tambores mayores. Baltasar García, que hemos dicho que era de Cartagena, José Melchor, que era belga, Antonio Pérez, Antonio Ruiz Gutiérrez, Antonio Miguel Torrecilla, Regimiento Infantería África y el 6º Batallón de Marina, que llega en 1791 con Juan de Dios de Alza, Vicente de Mota y Ramón Pérez. Esos serían sus músicos directores, sus tambores mayores. En 1811, ya hemos pasado el siglo, vamos al siglo XIX, se incorporan en las músicas militares la corneta. Enemigo ya del pífano, ya lo digo aquí. Y en 1828 se suprimen totalmente los pífanos. Solo van a coexistir en la Guardia Real, pese que luego va a haber un momento en 1931 que se suprimen también. En 1844
nacen las charangas de los cazadores. Las charangas es, digamos, lo previo a lo que va a ser las bandas de música militares de ya a mitad del siglo XIX. Cada regimiento, cada batallón tenía su charanga. Y la diferencia de las charangas era que no llevaban bombo y platillo. Ahí viene el nombre de las charangas que tanto usamos nosotros en Semana Santa con las bandas. De ahí viene. Porque no llevan ni bombo ni platillo. Y aunque a veces lo vemos como algo más despectivo, pero porque son pocos músicos, pero una charanga de esa época llevaba unos 40 músicos aproximadamente, ¿eh? No eran 15, 20 músicos como vemos ahora. Bien, ¿dónde viene la marcha en el siglo XIX? Las marchas lentas y marchas fúnebres. Estas marchas eran originales en unos casos, en otros casos adaptaciones de marchas fúnebres persistentes procedentes de óperas, por lo general, como el caso de los dioses, Jones, marchas fúnebres de Chopin, Tabler, Beethoven y Schubert. El origen de la marcha procesional viene de la marcha militar del siglo XIX. O sea, la marcha militar del siglo XIX va a marcar la estructura de composición tanto del género del pasacalle como del pasodoble, como de la marcha fúnebre, y luego lo que será la marcha procesional en el siglo XX. El origen, como lo he dicho, eso es lo que acabo de decir. Vamos metiendo ya más instrumentos. En 1850 entra el saxofón. Y en 1852 ya se reorganiza la música en charanga de infantería, fijando el 42 número de instrumentistas. Aquí un dato importante. En 1858 se crea la figura del músico mayor. El músico mayor va a ser el presidente de lo que ahora mismo son los directores de las bandas militares. Y va a dar un gran salto, que ahí ya desaparecen los tambores mayores, que los tambores mayores tenían conocimiento de música, ojo, no eran que se dedicaban solo a hacer esto con el tambor y a mandar a la izquierda derecha, eran conocedores de la música. Sabían tanto de armonía como tenían que saber interpretar todas las partituras del siglo XVIII. O sea, tenían sus conocimientos musicales. No era un figurante que va con la porra. ¿Vale? Bueno, esa figura, como he dicho, va a ser la clave en el siglo XIX para hacer muchas composiciones, tanto de zarzuelas, marchas militares, marchas fúnebres, pasacalles, pasodobles. Y vamos a 1869. Se reorganiza la infantería marina de nuevo, pasando de batallones a regimientos. Aquí en Cartagena se crea en 1869 el tercer regimiento. Aquí la foto, el que se ve Alfagés, si no estoy equivocado. Se unen las dos charangas existentes en los batallones de infantería marina de Cartagena y se crea ya la primera banda de música del tercer regimiento, el famoso tercer regimiento de Cartagena, que actualmente es la unidad de música del Tercio de Levante. Pero ya he dicho que su antigüedad es anterior a 1750. Ellos dicen que es 1788, pero ya en 1735 ya lo regulaban. Bueno, quedando 8 músicos de contrata, 46 músicos y 2 educandos. Su primer músico mayor fue Tomás Albajer, que era uno de los que estaba a cargo de una de las charangas, que él está en Cartagena desde 1864. Bien, ¿a quién le debemos el tema de las composiciones de Semana Santa? ¿Quién pensáis que es? ¿Tenéis? No. Bien. Pues mira, el primer compositor que conocemos de marcha fúnebre, porque hay que hablar de marchas fúnebres. En aquella época las marchas fúnebres no se hacían para desfilar, se hacían para interpretar en momentos de un entierro solemne, pero se empieza ya a componer para la Semana Santa. Pero no es el objetivo del desfile, sino interpretar una música al paso de Semana Santa. No el concepto que tenemos aquí de que nos están tocando a los que estamos desfilando. El primer músico que va a hacer composición va a ser el músico mayor José Gavaldá Bel. En 1863 compone la Guinalda. La Guinalda
se cree que es más antigua de lo que dicen. ¿Por qué? Porque no lleva el saxofón. Entonces se cree que es de 1850. Y una de las, aparte de hacer un montón de composiciones de marchas militares, que hay algunas muy buenas, conozco su música militar, la conozco muy bien, y la Semana Santa también. Pero él va a pasar también a la historia porque en 1856 crea la revista El Eco de Marte. El Eco de Marte va a ser el motor difusor de las composiciones musicales, tanto de marchas militares como de marchas de Semana Santa, por toda España. Ahí empieza ya a moverse el género de composición. Y una de las marchas que se escribe en el Eco de es la adaptación que se hace en la marcha fúnebre de Jone, de la ópera Jone, que la hace Álvaro Milpeller. Álvaro Milpeller es otro gran músico del siglo XIX militar, que tiene cantidad de composiciones de Semana Santa. Aquí hay algo grabado de él, en la cinta que hizo el Resucitado con la banda de marinería, que se llama La Magdalena, de Álvaro Milpeller. Si no la habéis escuchado, intentad escucharlo, porque esa cinta es muy buena. Hicieron una grabación ahí, la banda de marinería, espectacular. Y os voy a poner algo de Gabaldá, a ver cómo reaccionáis. ¿Dice algo? El inicio no ha dicho nada. Ahí lo dejo. Sí. Eso pasa mucho. ¿No veis algo cuál era? No lo voy a decir, ¿eh? Os dejo que penséis. Bien, ya tirando un poquito para casa, va a ser el único compositor que voy a nombrar de Cartagena. De Cartagena quiero decir civil. ¿Quién es el primero que compone en Cartagena? Pues tenemos a dos. El de abajo no es. Bueno, el que tenía arriba, ese de bigote, es Manuel Rodríguez Sáez. Manuel Rodríguez Sáez fue un gran violinista a nivel nacional, ¿vale? Él se formó en París y nació en 1826, estuvo de músico en Madrid muchísimos años, como violinista, como el primer violinista, y en 1856 lo tenemos en la inauguración del Teatro de la Zarzuela como primer violinista. En ese momento, ahí está con él Cristóbal Laudrí, que es el de abajo. Era tan bueno nuestro paisano que la reina Isabel II conoció en un concierto a un niño precoz que se llamaba Pablo Sarasate. No sé si os suena Pablo Sarasate. Es el músico más famoso que ha tenido España de siempre. Otro violinista de talla internacional y compositor también. Esa beca que viene, su padre era músico mayor, el padre de Pablo Sarasate era músico mayor en La Coruña, la recibe en Madrid. Y la reina Isabel II se la encarga a Manuel Rodríguez. Va a ser curioso porque en 1867, o sea, me imagino que la amistad que entablaron Pablo Sarasate y nuestros paisanos fue muy buena, pero en 1867 llega a Cartagena el padre, que lo vamos a ver ahora después. Llega como músico mayor. Yo no, o sea, es que me estoy imaginando dónde vive Manuel Rodríguez, que quiero conocerlo, porque ya estaba en Cartagena.
Y el padre de Pablo se tiró aquí como 4 años con su regimiento, o sea que participó en nuestra Semana Santa, seguro. ¿Cuál es el enlace? Manuel Rodríguez Sáez se pone a componer en la década de los 60 y 70 las primeras marchas procesionales, lástima que no nos ha llegado nada, y la salve que se cantaba a la caridad hasta el final del siglo XIX era suya. Voy a poner otra cosa. Música marcial. Toques militares. A que Paco se lo sitúa. Lo que es. Ahora. Gracias, escuchar. Es una marcha triunfal que la van a copiar unos cuantos. ¿A qué suena? Me gusta, ¿a qué suena? Cristóbal Audino estuvo en Cartagena. ¿Qué ha sonado? La marcha de los ganaderos. Está claro que a Manuel Rodríguez Sáez, cuando estuvo director del Teatro de la Zarzuela hasta 1861, y lo releva Cristóbal Audino, que son amigos. Cuando viene a Cartagena, pues ya dice la prensa que se encargó de hacer muchas marchas de los granaderos. Ahí lo dejo. Una más de tantas que hay. ¿Vale? Vale. Una cosa curiosa que pasó en el 1873, ya con la Primera República, es que se suprimen de las bandas militares los tambores. Era algo ofensivo escuchar tambores. Y se quedan suprimidos durante 20 años. Solo llevaban cornetas, las bandas militares. La curiosidad es que la prensa local, Manuel Huarque, en ese periodo de la Semana Santa de 1879, 80, 81, hace referencia también que en Cartagena en las procesiones sobran los tambores. Dentro de lo que era la idea de aquel momento, que los tambores no... Bueno, desgraciadamente se recuperaron en 1893, como anécdota. Ya sabéis que nos tiramos muchos años ahí, desde la Revolución Catalana del 73 hasta el 79, que vuelven las procesiones, y ese año, pues un boom de la Semana Santa. Y ya empezamos a ver aquí, porque ya empieza ya alguien a escribir, tenemos datos fehacientes de quién iba. La Samaritana llevaba el segundo regimiento de ingenieros, la Oración del Huerto llevaba la Banda del Pueblo. Fijaros, a partir de los años 50, 60, van apareciendo las bandas civiles y las orquestas, porque muchos pasos llevaban orquesta. Se van a imitar las bandas militares. Las bandas civiles al final ha sido una copia de las bandas militares. Y ya en la década de los 60 en Cartagena empiezan a aparecer ya algunas bandas civiles. El San Juan, California, llevaba el tercer regimiento ese año. Santiago el Mayor llevaba el batallón de cazadores de Alba de Tormes.
y San Pedro solo llevaba bocina. La Virgen llevaba la música de ingenieros, que dividieron la banda en dos, y el Viernes Santo todos los tonos llaman música, pero no lo describen. Bien, en el siglo XIX tengo más o menos registrado todas estas participaciones de regimientos. El Regimiento de Infantería Granada, el Regimiento de Infantería Gerona, el 7º Regimiento de Artillería a Pie, que Miguel Sarasate Juanera, el padre de Pablo Sarasate, que viene en 1867, el Regimiento de Infantería número 5, con Leopoldo Martínez el Espuru, que ahora hablaré de él, segundo Regimiento de Ingenieros Ramón Roy Torné, que Ramón Roy Torné, antes de ser músico mayor del 3er Regimiento en 1890, estuvo en Cartagena una década antes, estuvo casi 3 años. Se tuvo que hasta emprender la ciudad, que se presentó a la plaza de músico mayor de Infantería de Marina. Y volvió en 1890, que le quitó la plaza a otro cartagenero que estaba de contrata, que era... ¿Cómo se llama? Me vendrá. Fernando Cobeño Heredia. Fernando Cobeño Heredia sustituye a un músico, ¿cómo era este? A Jordán, porque hace un desastre en un concierto y lo despide nada más. Jordán sustituye a Albajé, que fallece. Y durante 2 años estuvo, que prácticamente no lo nombran nunca. Yo eso lo he dicho a la banda infantil marina, lo tengo en un artículo que le dice, que no lo tiene nunca datado como músico del 3er Regimiento de Infantería Marina. Fernando Cobeño Heredia estuvo contratado 2 años y pugnó con la plaza con Ramón Roy Torné. Fernando sacó la plaza de músico mayor del Ejército de Tierra y se fue de Cartagena. Por ahí lo sigo buscando, hay otra cosa, eso es otra historia. He hecho Batallón Cazadores de Alba de Tormes, de Joaquín Martín López, era el músico mayor. El Regimiento de Infantería San Fernando número 11, Ramón Pastor, Amar. Regimiento de Infantería Extremadura número 15, Romualdo Mensaza Escudero. Regimiento de Infantería Valle número 42, con Antonio Vázquez Domenech. Regimiento de Infantería Málaga, Joaquín Zamarra Bravo, que nos toca una marcha suya en 1881. Estrena una marcha suya en Cartagena, que no nos llega, como bien sabemos. El Regimiento de Infantería Sevilla número 33 con Vicente Victoria Valls y el Regimiento de Infantería España número 46 con Marco Ortiz. El 3er Regimiento de Infantería Marina está durante todo el siglo. No aparece y desaparece. A la llegada del Sevilla 33, prácticamente ya se van a quedar fijos 2 regimientos en Cartagena de infantería. Ya no van a estar yéndose, ya se quedan en Cartagena. Va a haber 2 regimientos de infantería, el regimiento de artillería, los batallones de marina, el regimiento de infantería marina. En la Semana Santa de 1881, la banda del señor Mirambé, acompañando a San Juan Marrajo, interpreta la marcha al Calvario, del músico mayor de la Guardia de Alabarderos, Leopoldo Martínez el Espuro. Esa marcha se recuperó y se grabó en el disco que se hizo 2015, 2016, Memoria Musical del Viernes Santo. Si no lo habéis escuchado, está ahí en ese disco, donde se recuperan casi todas las marchas, muchas de las marchas militares, marchas fúnebres del siglo XIX de los músicos militares que estaban en Cartagena. Y ya he dicho que Leopoldo estuvo en Cartagena. Estuvo en la década en el año 1870 estuvo de músico mayor en Cartagena, con lo cual sabían de su existencia. No era el músico director de la banda de Alabarderos. Hubo una época que se suprime la banda de Alabarderos, anteriormente banda real, y en 1871 pasa a dirigir la banda de Alabarderos, que es la foto que tenía abajo, y está él ahí, y es el de arriba también. Esa banda tendrá como primer director, como hemos dicho, a El Espuro, lo seguirá Eduardo Juarran, el Bartolomé Pérez Casas, Emilio Vega, y ya saltamos después a la transición con José López Calvo, Grau, y los que han seguido después, que ya han sido Sendra, Enrique Cebolla, y ¿cómo se llama? Y el último que sigue actuar, Bernabé. Bernabé, por cierto, tanto Grau como Bernabé
han salido de músicos con San Juan Barrajos, con la Unión Musical Torrevejense de Jóvenes. Es otra curiosidad. Bien. Hasta hace unos años se daban como creador de la marcha procesional al músico mayor del Soria 9, a José Font Marimón, con su quinta Angustia. Esto era hasta 2001-2002. Pero hace unos años se empezaron a descubrir las partituras en Cádiz de Eduardo López Juarran, que tenía composiciones anteriores, que era el músico mayor de la banda del tercer regimiento de ingenieros. Y digamos que vamos adelantando, se hace un cambio a él y luego se hace un cambio a Gabaldá. La pena fue que no sabíamos, si no hubiésemos marcado nosotros, pero porque la marcha fúnebre ¿cómo era? Angustia. Quinta Angustia, que es del 1895, se consideraba en ese momento como la marcha más antigua de Semana Santa. Qué pena que hasta 2003-2004 se descubrió que la de San Juan era de 1891, si no, nos hubiésemos marcado el farol de que era la más antigua. Pero no. Ya hemos visto que las más antiguas son las de Gabaldá. Otro músico militar, que este sí que era cartagenero, estrenó una marcha fúnebre Bartuá en la Semana Santa de 1888. Bueno, Farfán va a ser otro de los creadores del género, que va a empezar a final del siglo XIX en Córdoba, luego Sevilla, que va a pasar por muchos sitios de España distinguido como músico militar, pero va a acabar en Sevilla, donde va a hacer una gran creación que aquí mi compañero dirá algo sobre él. Pero que son otros de los músicos que más van diciendo. Estamos llegando al final del 19 y tenemos a Ramón Roy Torné como músico mayor que ya lo he dicho, que entró en 1890, donde nada más entrar en la procesión del Corpus de 1890 estrena 5 marchas. Él tiene una veintena de marchas, algunas de 1902, como puede ser el Primera Caída, Osana y Descansa en Paz, marcha de procesión número 3, El Delirio, Madre. Tenemos la suerte de que se han recuperado muchas de las partituras de Ramón, porque gracias a que Jerónimo Oliver y luego la difusión que hubo de marcha, Jerónimo Oliver, cuando se fue a San Fernando, con el primer regimiento de músicos mayores de Cartagena, llevó a la Semana Santa de Sevilla se tocaron muchas de las marchas de Cartagena, tanto de Jabaloyes como de Ramón Roy Torné, como de Oliver. Parece mentira, pero hemos llevado marcha nuestra a Sevilla. No voy a poner un audio porque creo que se han recuperado bastante, gracias a Dios, sobre todo en Sevilla se han recuperado muchas marchas de Ramón Roy Torné. Hay grabadas ya un montón. Bueno, la influencia de la música militar a finales del XIX va a marcar el siglo XX. Ya hemos absorbido que existen los pífanos, que existen las cornetas, que existen las bandas de música, y todo eso lo vamos trasladando a nuestra Semana Santa. Los tambores, que no van a ir tocando delante de los tronos con los penitentes, la música de los granaderos, porque las músicas de los granaderos sí que las tenemos desde, aunque los de cofradía no era como ahora, sí llevaban su música desde el siglo XVIII, que no lo he comentado antes. Pero hay una gran influencia de recordar que en 1828 se extinguen los pífanos y se pasan las cornetas. Se hace un reglamento de cornetas que va a ser lo que va a marcar el día a día en los acuartelamientos, en las órdenes de desfile, en las órdenes de batalla. Y esa música, esos toques nos van a llegar en muchas de nuestras marchas. Y aquí dejo algo. Este audio es de 1899, es la primera grabación. Semana Santa en Sevilla, cilindro especial de la Casa Fonorreina Madrid. Y voy a ver qué Macarena iba a decir.
¿Qué os dice esa música? Decidme algo. Mientras pongo la... Decidme algo. ¿No os dice nada? ¿No habéis hecho la mili ninguno? Pero habéis pasado por capitanía. Pero habéis pasado por la puerta de capitanía. ¿Qué toque es ese? ¿Qué toque es? Lo que habéis hecho la mili. El toque de bandera. El toque de bandera se interpretaba por la mañana a las 8 y a las veas de bandera. Y lo hemos visto en capitanía hasta no hace 20, hasta que pone la música enlatada ahora. Ese toque cala tanto en la Semana Santa, que es el toque por excelencia de la Semana Santa. Cuando la Semana Santa, las bandas de cornetas y tambores lo utilizaban a más no poder. Aquí prácticamente ya se ha perdido, yo ya no lo escucho. Caló tanto que lo adoptaron en muchas de las marchas de Semana Santa. Por ejemplo, la primera he contado que lo lleva como unas 47 marchas. Casi todos son músicos militares, evidentemente, y el primero que la utiliza es el músico mayor Ángel Peñablet Telle, que compone Corpus Christi para el director de la Academia de Artillería. Trianiería en 1916 de Amadeo Vives, Soleá dame la mano de Manuel Fondeanta, son esas de las más conocidas, pero sin duda la más famosa, que me voy a ir para adelante, a ver si lo tengo, lo he quitado yo. La más famosa procesión de Semana Santa en Sevilla, de Pascual Marquina, 1922. Esa marcha introduce una novedad, que justo en la parte final de la marcha, ¿sabéis qué de marcha estoy hablando? No. Es que ahora mismo no tengo el audio, si no la pondría. Introduce el toque del saetero, o sea, deja un vacío en la música para que entre el saetero y termina con una parte ya final de la marcha. Esa marcha que hemos visto antes también, Corpus Christi, es la primera marcha que se hace para cornetas. Otro inciso aquí, porque las marchas con corneta en Cartagena no existen. Pero en 1911 ya empiezan a componerse la primera marcha esa que hemos visto, Corpus Christi de Telle, y Sevilla sí que incluye a partir de ahí sus marchas con cornetas. ¿Cuál es la diferencia? Porque aquí las bandas utilizaban las cornetas, siempre lo hemos tenido claro, las cornetas de tambores para el piquete, y las bandas van acompañando a las imágenes, sí o sí. En Sevilla utilizaban la banda de cornetas y tambores y la banda incluida. Y siempre se han hecho composiciones para cornetas y tambores desde el principio del siglo XX. Bueno, Marcos Ortiz, que también vino aquí con el Regimiento España 46, que era de Totana, estrena con la oración del huerto Reckoning Pass. Alfredo Jabaloye, que viene un poquito ya más rápido. Me he saltado a alguien muy importante. Vicente Victoria, lo he dicho antes. La marcha por antonomasia de Cartagena sí o sí es San Juan. Es la más antigua. Es la marcha que identifica evidentemente a los sanjuanes. Y aunque dicen que es de 1891, yo tengo otro criterio, que posiblemente sea más antigua. Vicente Victoria llega a Cartagena en 1885, era de Alcoy, y se retiró en Cartagena y se fue a vivir a Mallorca. Se retiró en 1897. Sin duda, la marcha cartagenera por antonomasia. ¿Cómo vamos? Bueno, Jerónimo Oliver, que también estuvo en Cartagena en 2 etapas y fue uno de los grandes precursores de la colaboración con la Semana Santa.
Hay una racha aquí de músicos militares a principios del siglo XX, que empezamos con Jerónimo Oliver, ya Ramón Roy lo era, que empiezan por ejemplo, crean la Sociedad de Músicos de Cartagena, una orquesta sinfónica. Ellos van a contribuir siempre con las Salves California, tanto Camilo Pérez Monlló, Jerónimo Oliver, Manuel Gómez de Arriba, Rafael Luque, todos ellos van a participar y luego también van a organizar los famosos zarzuelas para recaudar fondos para la Semana Santa. Su implicación fue total. Voy más rápido. Otro importante, Mariano San Miguel, 1916. En 1856 tenemos el Eco de Marte, en 1916 la revista Armonía. Otro de los vehículos que van a llegar mucho en la marcha de Cartagena, Dolorosa. Viene por Armonía. En 1929, por ahí. 25, en el 25, 29, por ahí. Alberto Escame. Alberto Escame fue un músico militar. Lo voy a nombrar porque es el creador del género de las cornetas. Fue músico militar y fue el que dio en los años 20 a la banda de bomberos, la civil, banda de bomberos de Málaga, porque el género de las cornetas no es sevillano, es malagueño. Por si no lo sabía, es malagueño. Él es el que hace como unas 8 o 12 composiciones para cornetas, que va a poner en valor ese tipo de música que nosotros aquí no llevamos. Pero sí que le tenemos que agradecer a Alberto Escame, en 1958, la composición de San Pedro Apóstol. Para mí, una de las mejores marchas de la Semana Santa de Cartagena. Si tenéis la oportunidad de escuchar el nuevo disco que ha hecho San Pedro, la nueva versión que se ha hecho, impresionante. Para mí es la marcha de los sanpedristas, aparte de Mesto. Hay que dar a Escame, que venía con la Torrevejense a Cartagena. Bueno, Farfán, Mariano San Miguel, Mestu en el 25, pero de Mariano San Miguel también se escuchaba antes que llegara Mestu, teníamos El héroe muerto y A la memoria del maestro Betón, se tocaban en Cartagena. Germán Álvarez Baipeder es el otro de los músicos de Infantería Marina del primer regimiento en San Fernando, que va a ser el creador de la música en Jerez de la Frontera y también va a aportar a Sevilla y Cádiz. En Cartagena se tocaba, porque yo creo que ya no se toca, Santa Teresa de Jesús. Se solía tocar por la banda de Infantería Marina, que es de 1924. Eduardo Lázaro Tudela hace su primera marcha lenta en 1925 y en el 31 hace su Santo Sepulcro. En el 31 va a ser el que haga el primer disco de la Semana Santa de Cartagena. Lo va a hacer con Julián Palanca Masó, que Julián Palanca era el director del regimiento Badajoz, la famosa marcha Badajoz, de Julián Palanca, una de las mejores marchas militares. Y ese, no sé si lo habéis escuchado el disco, ese que habla gente que salen, vamos al lavatorio, vamos. Seguro que lo habéis escuchado. Ese es de Eduardo Lázaro Tudela con Julián Palanca. Lo hace el regimiento Badajoz. O sea, los primeros que componen algo son militares. O sea, los primeros que hacen la primera grabación son militares. Emilio Díaz Ruiz, que fue el músico director, también compone Virgen de la Caridad, que también se recuperó en el CD de la memoria musical del Viernes Santo. Y la toca La Piedad el Lunes Santo últimamente también ya. Y quería yo sembrar, porque aquí está el tío de mi hermano mayor. A Juan Pagán fue músico del tercer regimiento de Infantería Marina, pero antes tuvo, aquí lo tengo, Juan Pagán. Ingresó de educando banda en 1928 en el regimiento de Infantería Covadonga número 40, ubicado en el desaparecido cuartel de Montaña, bajo las órdenes del músico mayor Alejandro Contreras Contreras. De Alejandro Contreras Contreras había una marcha que se tocaba en Cartagena en los años 20, España llora, dedicada a Canalejas. Esa marcha se tocaba mucho en Cartagena. Pagán ingresó como músico en el tercer regimiento de Infantería Marina en 1933 con Emilio Díaz Ruiz, lo acabamos de ver, y pasó a la reserva en los años 60 y se hizo cargo de la banda del cuartel de instrucción de marinería. Esa famosa banda que todos veíamos de marineros, pues él la estuvo dirigiendo. Para mi hermano mayor compone en el 2001 a La Magdalena, ya con 90 y
94, 95, pero ya muy mayor. O sea que grabada que está también esa marcha y muy bonita. La escucho bastante. Como voy detrás. La escucho más que la mía luego. Tocaba el saxofón. Sí, era saxofonista. Sigo rápido, que si no aquí mi colega se va a quedar muy rápido. Emilio Cebrián, el Regimiento Sevilla 40 en los años 50 introduce las marchas de Emilio Cebrián en Cartagena. Hay dos marchas que, como decía antes, que tienen inspiración de toques militares. Jesús Preso, que lleva toque de caballería y lleva el toque de bandera, igual que el Cristo de la Sangre. José González Jiménez compone Santa Bonita tras la movida con Dolorosa con el San Juan Marrajo. Es una anécdota que hay que contar algún día. José Gómez Villa estuvo en Cartagena, pero lo pongo porque el Cristo del Perdón por un año no la compone en Cartagena, porque se fue en el 47. Qué pena. Manuel Bernat, que fue músico director del Sevilla 40, y tiene El Buen Maestro, La Oración del Huerto. Maestro Torres, con todo lo que nos ha dedicado a Cartagena. Ya en el año 44 compone su primera marcha y después vendría su, para mí, plegaria, La Piedad, que es como se llama la marcha, Discípulo Amado y La Danza. Esas tres primeras marchas para mí son de lo mejor. Igual que Mujer Verónica, y hemos recuperado este año Simón Petru en el disco de San Pedro. Era la marcha póstuma que la terminó su hijo, ¿vale? Ahí queda nuestro hermano Torres, que era un figura. Bien, no voy a entrar en las clasificaciones de marchas para ir terminando rápidamente. Teisidor, otro músico militar que en Cartagena en los 50-60 sus marchas se tocaban y en los 70 bastante. Virgen del... se le llegó a... Hay una marcha que es la Pilarica. ¿Os acordáis la película del 66? Esa que se recuperó. No sé si la llegasteis a ver. La banda sonora que suena es la Pilarica. La marcha que suena todo constantemente es la Pilarica. Si escucháis el vídeo, esa es la Pilarica. Sueño Eterno se tocaba en Cartagena también. Y se siguen tocando, yo creo que se siguen tocando algunas marchas de Isidor. Se le atribuyó indebidamente Dolorosa, que era de Antonio San Nicolás, igual como Virgen del Tura, que decían que era el maestro Casanova, pero es de Feliciano Ponsá Riutor, otro músico mayor. Bueno, Juan Miralles, también del descendimiento, estas marchas las desconocemos. Juan Cayola, que hace lo de los soldados a mano del resucitado, y Virgen de la Soledad, que tampoco la desconocemos. Ricardo Dorado, que entra fuerte a partir de los 70 en Cartagena con sus marchas, como Mater Mea, Gesemaní, Cordero 10, Oremos. Santos Lugares ya la empiezo a escuchar, que es una marcha que me encanta. Y todas esas marchas, algunas de él, para mí Ricardo Dorado es de lo mejor. Influencias de músicos militares que ya vienen a Cartagena. Lillo Tormo, que últimamente ha compuesto San Juan, el juicio de Jesús, bueno, esa es del 92, y la elección de los Cebedeos. Y Éfeso, para San Juan Californio. Y bueno, la influencia de Abel Moreno, que muchas de sus marchas se interpretan en Cartagena. Como Macarena, bueno, que Macarena no, La Madrugada se interpreta mucho y Virgen de los Estudiantes, que la interpreta los estudiantes, si no me equivoco. Pero algunas que no deben de tocarse aquí, ¿eh? No. Bueno, Grau, que también aportó su granito de arena. Hemos grabado algunas marchas suyas en un disco de la Guardia Real, en Cartagena. Bueno, la grabó él, evidentemente, pero que lo hizo La Piedad. Y en el año 99 dedicó Caridad Chica, en la que incluye también el toque de bandera. Hemos grabado ahora en el disco del San Pedro, Cristo del Pendimiento, y Mater California, pues ahí está. Cuando quieran tocarla. Se han grabado también en Cartagena el Cristo del Menor y Resucitado suya. Pedro Soriano Guerrero fue otro cartagenero que era director de... Por cierto, que contar el rastro de Pedro Soriano es muy difícil. Muy difícil.
fue director de la Unidad de Música de la Academia General del Aire y en 1999 le dedicó a la Magdalena una marcha, María Magdalena, ¿vale? Grabada en el disco de San Juan también, más abajo. Es la que se toca junto con la otra. Exacto, a la Magdalena y María Magdalena. Vamos a lo más reciente ya. Jesús Añó, que se está también prodigando en hacer un gran número de composiciones para la Semana Santa de Cartagena. Este año ha compuesto otra, Camino de Resurrección. Jaime Velda, que ha compuesto El Lavatorio de los Pies en el 2018, porque me acuerdo que le animé yo a que compusiera una marcha. Me decía que ya con Mestu ya se había compuesto la mejor marcha, que él no tenía nada que aportar. Y al final compuso esta. Eso cuando estamos organizando el concierto de Cuenca. Grau, con La Sentencia, y el año pasado estrenó 10 Palmorum para los californios. En Guídano, el teniente coronel Cabra de la Guardia Civil, que antes estaba aquí con nosotros, estrenó en Cartagena Al cielo con ella, que también la grabamos en el disco de Al encuentro con la música. Y Víctor en Guídano, que ha sido el que ha hecho el último disco, a los sones de Pedro Manina Cartagena, estrenó en el concierto de presentación del Jesús Nazareno Luz de Esperanza, en el 2022, que también se ha grabado en el disco de San Pedro. Bueno, pues básicamente en la gran mayoría de... Estos son discos que se han grabado en la Semana Santa de Cartagena. Los que están en rojos lo han hecho las músicas militares. La banda de Infantería de Marina habrá grabado como 4 o 5 discos. La banda de la Academia General habrá hecho como 2. La Guardia Real ha hecho 1. La de Marinería ha hecho otro. Y la del Regimiento de Infantería de Badajoz ha hecho otro. Con esto voy a cabo aquí. Quiero acabar ya porque si no aquí mi amigo Odulio me va a echar los perros. Y creo que ha quedado bastante demostrado cuál ha sido la influencia de las músicas, de los músicos militares en la Semana Santa de Cartagena y en la Semana Santa de España. Porque creo que lo he dejado bastante claro. No sé si os ha quedado a vosotros claro o no. Pues hasta aquí lo dejo. Muchas gracias por vuestra atención. Hola, buenas noches a todos. Primero, dar las gracias por la asistencia a nuestro concejal del Ayuntamiento de Cartagena, a mi hermano mayor de la Cofradía Marraja y a diferentes presidentes de agrupaciones que veo por aquí. ¿Se me escucha bien? No lo sé. ¿Sí? ¿Sí? Bien, bueno, pues yo venía a hablar... Bueno, voy a ser breve, ¿vale? Yo venía a hablarle de la figura de otro músico militar muy importante, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, en la figura de don Manuel López Farfán, ¿vale? Que ya mi compañero Quique ya ha contado alguna pincelada, pero bueno, él me ha dejado esa parte a mí, lo cual se lo agradezco. Bueno. Bien. Este año 2024 es uno de esos años que para los que nos gusta esto de las fechas, de las efemérides, como cofrades, como procesionistas, no podemos dejar pasar de largo. Y es que, por suerte divina, nos va a tocar vivir de aquí en adelante uno de los periodos más bonitos en cuanto a efemérides se refiere, como por ejemplo puede ser el primer siglo de la fundación de tu agrupación, los 100 años de la hechura de nuestra piedad, nuestro sepulcro, y en fin, un sinfín de acontecimientos más que estoy seguro que va a ser muy bonito de recordar. Bien, como decía, a principios de este 2024 ya ocurre una de ellas, una efeméride importante, ¿no? Que va a ser muy importante en cuanto al devenir, digamos, de la música procesionil en toda España. Les vengo a hablar de la figura de don Manuel López Farfán, otro músico militar que no tuvo mucha importancia aquí en Cartagena, pero que sí dejó unos cánones de composición importantísimos. Aquí hay un compositor por aquí en la sala que seguramente podrá dar fe de ello, ¿no? Compuso numerosísimas obras musicales a principios del siglo pasado, entre las que dejó un legado importantísimo en cuanto a marchas de Semana Santa. Bien, esta presentación sobre Farfán la voy a dividir en 4 partes, ¿vale? Comienzos en el Hospicio Provincial, composición de la marcha Pasa a los Campanilleros, que ese es el centro, digamos, de mi presentación, la repercusión que tuvo dicha marcha. Y por último, pues voy a deleitar con la marcha por mí mismo tocada a guitarra, interpretada a guitarra.
Bien. Sus comienzos. Manuel López Farfán nace en Sevilla, en el barrio de San Bernardo, en el año 1872. Padre de jornalero, madre ama de casa, carecía de formación alguna, con lo cual se deduce que Manuel no tuviera una infancia muy productiva en cuanto socioculturalmente hablando. Se ve obligado a formar parte de la nómina de niños que tuvieron que ingresar en el hospicio provincial, acontecimiento que sin duda marcaría, digamos, su vida a la edad de 9 años. Allí se les daba instrucción elemental, básica, aprender a leer, a escribir y en muchos casos formación, digamos, ya para la vida, ¿no? Que les sirva pues, para poder subsistir, para poder vivir. Está claro que formar parte del hospicio fue una oportunidad vital para él. Como hemos dicho, se impartía formación musical y allí donde tuvo su primer contacto, recibiendo clases de la edad de los 12 años hasta los 18, clases de banda, solfeo y posiblemente en clarinete también. Porque creo que él era clarinetista, ¿no? ¿Tú sabes? En este tiempo, una persona importantísima en la vida de Farfán fue don Francisco Serra González, profesor de dicha institución, que al ver las grandes actitudes de nuestro músico hizo que se involucrara aún más en su formación. Este reorganizó la banda en 1886, reorganizó la banda del hospicio nutriéndose sobre todo de alumnos del mismo hospicio. Dicha formación se acabará llamándose en la actualidad, que existe, la banda de la Cruz Roja. Producto de aquella relación, Manuel compondría en el año 1899 el pasodoble El Discípulo, aunque más tarde le cambió el nombre por Cartaya. He estado intentando buscar el pasodoble, pero ha sido imposible, y es que recientemente he podido comprobar que le cambió el nombre por Cartaya. Esto, en fin, esto se hacía mucho, se estilaba mucho en la época, ¿no? El componer una obra, dedicársela a alguien y con el paso del tiempo, pues si ese alguien resulta que conoce a alguien que le paga más, pues le cambia el nombre para dedicárselo a él, ¿no? En fin. Cabe destacar tres periodos en la relación académico-profesional entre Serra y Farfán. Por un lado, como alumno del hospicio provincial, más tarde, cuando ingresó en el ejército como voluntario en el batallón de cazadores de Cataluña número 1, y por último, cuando sustituyó a Serra como músico mayor en el regimiento de Granada 34 en el año 1903. Farfán terminaría su formación musical en la ciudad de Córdoba bajo la tutela del músico lorquino José Antonio Navarro. Bien. El 3 de enero de 1924, Manuel López Farfán regresa a Sevilla procedente de tierras marroquíes. Apenas unos días después comenzaría uno de los episodios más trascendentales de la música procesional, la composición de la marcha Pasan los campanilleros. Todo se origina a principios del año 1924, cuando un soldado saliente de cuota, Heraclio Rodríguez Oliver, estaba esperando para volver a su casa en Castilleja. Y en ese momento se bajaba del tranvía Leopoldo Rodríguez Luque, director del coro de campanilleros. Un coro de campanilleros, para el que no lo sepan, porque yo no lo sabía, estaba formado normalmente por voces masculinas y se encargaban de ir por las calles de los pueblos al amanecer para que la gente se levantara temprano para ir a la oración. Bien, y le pide que le acompañe a casa de Farfán a cantarle unas coplas. Al llegar a la casa de Farfán, Manuel se encuentra un poco enfadado porque el soldado pertenecía al regimiento de Granada 34 y por entonces ya Farfán ya era el músico mayor del regimiento del Soria 9 y no quería que se supiese que se estaba componiendo una obra nueva basándose en las coplas de los campanilleros. En ese día estuvieron almorzando y cantándole todas las coplas con sus tonas correspondientes. Farfán tomó apuntes musicales y una de sus tonas con su copla En la cima del Monte Calvario compuso la marcha Pasan los campanilleros.
Mientras la obra tomaba forma, se sucedían numerosísimas actividades musicales por la banda de Soria 9, así como composiciones varias, entre las que cabe destacar Añoranzas, que es el himno compuesto por Farfán a su regimiento, Soria 9, a principios del 1924. La elección de la copla En la cima del Monte Calvario se debe a que la letra está centrada en la imagen de la Virgen María a los pies de la cruz. Y este pasaje es similar al misterio de las 7 palabras, que era el Soria 9 iba a acompañar por primera vez en aquel año a dicha hermandad. La copla dice lo siguiente: en la cima del Monte Calvario, orlada de nubes, brillaba una cruz, y a sus pies, con el santo sudario, esperaba María un rayo de clara luz. ¿Qué luz era su Hijo Jesús? Luz radiante que alumbró cielo y tierra y esparció en sus ascuas amor, caridad y virtud. En cuanto al estreno de la marcha, a pesar de su importancia en la creación de la composición, el coro de campanilleros de la Soledad de Castilleja no participó en el estreno de la misma. Otra de las peculiaridades es que Manuel López Farfán introduce instrumentos no habituales en la composición de entonces, como puede ser el güiro, el rascador, el triángulo o la campanilla. La obra quedó firmada el 3 de marzo de 1924. En fin, hoy es 4 de marzo de 2024. O sea, por un día no son 100 años, 100 años y un día. Pero bueno, ¿qué es un día cuando ha pasado un siglo entero, no? Exactamente. En su estreno de la Semana Santa tuvo lugar en el Domingo de Ramos, tras el paso del palio de la Hermandad del Amor, en la Virgen del Socorro. Según las crónicas de la época, el estreno fue sobrecogedor. Tras ser interpretada, desató una gran ovación entre los allí presentes. Fue tal el éxito y la acogida que, tras recogerse la procesión en El Salvador a las 12 de la noche, la multitud presente en las calles no dejaba de aplaudir, pidiendo que se interpretase de nuevo la obra. El estreno en la Hermandad de las 7 Palabras también fue un éxito, tal como describen los noticieros de Sevilla de la época. Como la Torre del Domingo de Ramos, interpretó la bonita marcha Pasa a los Campañeros, que fue de muy agrado del público. Interpretó esta banda la composición denominada Pasan los Campanilleros, admirablemente ejecutada, siendo objeto de elogio en general. No hay mención en la prensa en cuanto al Jueves Santo y tras el palio de las cigarreras, ni en la madrugada, tras el palio de la Macarena en la madrugada. En cuanto al Viernes Santo, sí hay crónicas, como en las páginas del noticiero sevillano, donde se recogía el gran éxito de la interpretación tras la Virgen del Primer Dolor. En la tarde del Viernes Santo, como en días anteriores, la banda de música del Regimiento Soria 9, dirigida por el notabilísimo maestro Manuel López Farfán, cantó las copas de campanilleros, que tan gran éxito ha tenido este año. Iba tras la Virgen de la Carretería, cuya hermandad este año se ha superado a sí misma. La marcha tiene ciertos aires de alegría, una alegría contenida, diría yo, lejos del estilo compositivo hasta el momento, que era mucho más fúnebre, como bien ha resaltado Quique, que en aquella época las composiciones eran más de tono fúnebre y recogido. Farfán pensó en cómo poder pasar el beneplácito de la Iglesia y que no se le echara para atrás. Se le ocurrió la genial idea de incorporar debajo del título de sus marchas, Marcha Fúnebre. Con este pequeño gesto, Farfán consiguió pasar de largo todo tipo de miradas no deseadas hacia su obra. Una de las claves del éxito de la obra de Manuel López Farfán es que él experimentó la búsqueda de nuevas armonías y nuevas formas de expresión, con el objetivo de dotar a la música de otro carácter compositivo e interpretativo. Bueno, pues espero que hayan entendido un poco más la figura de este hombre que les vengo a presentar, que es Manuel López Farfán, porque, como he dicho,
presentó unos cánones importantísimos que le valdría para que compositores que vienen a partir de él, para dar un paso más en la evolución en cuanto a las marchas de procesión. Entonces, era importante resaltar su figura en esta conferencia y con la interpretación de la marcha de Pasa los Campanilleros, que cumple un siglo hoy. Así que, bueno, ayer. Un día. Bueno, muchas gracias.
Bueno, y después de esta ilustración sobre las músicos militares y las marchas de Semana Santa, voy a hacer la palabra al señor presidente para cerrar el acto. Muy buenas noches, hermano mayor, señor concejal, presidenta y presidente de las agrupaciones California y Marraja, bienvenidos todos, consejeros reales de esta casa, bienvenidos a este acto organizado por la Asociación Procesionista del Año, donde una vez más hemos hecho algo novedoso, pero ajustándonos a los orígenes de la Real Sociedad Económica. Aquí se crea y se funda el Conservatorio de Música. Y aquí tenemos todavía partituras hechas a mano de aquellos profesores del siglo XX, principio del siglo XX, que daban sus clases aquí en esta casa. Esta noche tenemos que felicitar, por supuesto, a Enrique y a Odulio. Nos han metido en la historia y al mismo tiempo nos han ofrecido esos acordes de esa marcha tan antigua. Creo que eso ha sido un lujo esta tarde, tener aquí tanto a Enrique como a Odulio, al cual le agradecemos enormemente su presencia en este ciclo de conferencias que organizamos anualmente y que nos hayan hecho pasar un rato muy, muy agradable. Quiero pedir un aplauso para ellos. Y quiero también que se vaya con un recuerdo. Y entonces entregamos un recuerdo en primer lugar a don Odulio Valdés Pujol, al maestro Odulio Valdés Pujol. En el 2013, la agrupación de Jesús Nazareno organizó un concierto en la Caja de Ahorro, y él dio el concierto de Semana Santa. Y como no, a don Enrique Martínez Gallego, sanjuanista, marrajo, historiador, antiguo compañero. Bien, la Asociación Procesionista del Año en la ciudad de Cartagena cada año quiere reconocer el trabajo de los procesionistas, no solamente con el nombramiento que se hace del procesionista del año, sino de tantos y tantos procesionistas que año tras año mantienen el legado de nuestras procesiones. Las agrupaciones, las que forman el cuerpo de todas las cofradías. Este año cumple el 75 aniversario de la salida del grupo escultórico del imaginero don Juan García Talén, de la agrupación California de la Santa Cena y Santísimo Cristo de los Mineros. Nosotros queremos felicitarlos y agradecer que sigan manteniendo el legado de nuestros mayores. Por lo cual, presidente, quiero hacer una entrega de un reconocimiento. Y en esta tercera semana de Cuaresma, desearle a todos que nos vayamos acercando a la Semana Santa con el corazón abierto y lleno de amistad y hermandad. Y le voy a pedir a nuestro concejal, que me ha dicho que no, pues yo se lo voy a pedir, que cierre este acto, este bonito acto de la música, aquí en la Real Sociedad Económica de Amigo del País. Muchísimas gracias a vos, de verdad, de todo el corazón. Y enhorabuena. Buenas noches a todos. Hay que quererte, Pedro. Porque me conoce desde que nací, si no, iba a llevar una colleja. Bueno, presidente, hermano mayor, conferenciante. Por si no lo sabéis, es mi hermano. Los míos nos parecemos mucho, pero mi mamá también, Quique, compañero, bueno, mi tío, hay mucha gente de familia. Pues darle las gracias a la Sociedad Económica del País y en este caso a la Asociación Procesionista del Año por continuar con este gran legado de cultural, de hermandad, procesionista en Cartagena, que todos lo llevamos muy dentro, que el que aún no le ha surgido el sentimiento cofrade le sale, ¿vale?
Como muchos saben, yo tuve ahí una época un poco rebelde, pero el momento de que saltó eso dentro de mí, pues lógicamente pues, me enganché, como todos sabéis. ¿Qué quieres que cierre? Pues cerramos, ¿no? Le damos también de nuevo la enhorabuena y las gracias a Quique y a Obdulio por la conferencia. Ha habido detalles ahí interesantes. El hermano mayor ha puesto la cara un poco así como... que no le ha gustado cuando he dicho eso del uniforme. Pero bueno, lo que hay. Pues nada, dar las buenas noches a todos y nos vamos ya, ¿no? Y cerramos el acto.